Bueno, os agradezco la presencia. Siempre es para mí muy grato encontrarme con un grupo de curas a los que quiero y por los que les he querido, con motivo de esta formación permanente en la que estamos embarcados. He titulado esta segunda conferencia como continuación de la anterior que impartí en el encuentro de noviembre, entre la reforma y la renovación, el itinerario sinfónico de la fidelidad creativa. Que no os asuste el título, ahora lo explico. Distingo entre reforma y renovación porque los textos del Concilio Vaticano II, también en lo que se refiere al ministerio sacerdotal, nunca hablan de reforma, sino de renovación. Porque puedes cambiar las formas sin que ahí se dé ninguna novedad. Tanto en la vida sacerdotal como en la vida consagrada, la vida de los laicos que desarrollan su bautismo en la vocación asignada, no estamos llamados a una simple transformación que cambia las formas externamente, sino la renovación de quien hace nuevas todas las cosas. Y por eso el título de esta conferencia hace las cuentas entre la reforma y la renovación. Yo sugiero la fidelidad creativa que ahora explicaré. Nos hemos dado esta nueva modalidad de formación permanente, donde en lugar de 3 tenían al menos 5 encuentros al año, con un itinerario que nos hemos marcado para este curso en torno a nuestros retos y desafíos en la vocación sacerdotal. Recordaréis que en la charla anterior, conferencia anterior, yo describí varias heridas que nos condicionan y por eso he querido recordar, va a ser un apunte muy breve, que estamos llamados a ser pontífices, los que crean puentes, sobre aguas turbulentas, parafraseando el célebre tema musical de Simon and Garfunkel. Pontífices sobre aguas turbulentas. Y la primera herida a la que yo me referí es cuando perdemos la cabeza, porque somos vulnerables en el pensamiento débil. Leemos menos, estudiamos menos y tenemos menos bagaje, menos dotación intelectual para dar razón de nuestra esperanza. No se trata de ser eruditos, sabelotodos o sabiondillos, sino tener un bagaje, un pondus y una base también intelectual para dar razón de nuestra esperanza. Atravesamos un periodo de una cierta indigencia intelectual y lo vemos en los distintos escenarios, cuando escuchamos a políticos, cuando escuchamos incluso a catedráticos, a periodistas y creadores de opinión que con preciosas excepciones, preciosísimas, notamos que hay una especie de indigencia intelectual. Y uno viene a recordar otras generaciones de curas cuando el estudio durante el seminario y el estudio que se continuaba después con otras modalidades y formatos, eran célebres las revistas de pensamiento y de cultura que tantos párrocos recibían para seguir actualizados. Bueno, pues podemos atravesar un momento en donde la herida de nuestra cabeza nos hace engrosar esa pléyade de gente que piensa con debilidad. La segunda herida a la que yo me refería era la del corazón. Citando al gran autor inglés Thomas Stern Eliot, en su célebre Los coros de la piedra, los coros de la roca, él hablaba de 3 ídolos que quedan siempre cuando hemos desplazado al verdadero Dios. Y esos 3 ídolos tienen que ver con 3
fundamentos de nuestra vida: el poder, el tener y el placer. Fundamentos porque en torno a estos tres ídolos se mueven tantas vidas. De una manera pública o de una manera maquillada, podemos caer postrados ante esta terna de ídolos de quien persigue el poder en todas sus formas, el tener con cualquier acumulación o el placer en cualquiera de sus divertimentos. No estamos ajenos de esta misma debilidad o herida que nos hace sangrar el corazón. La tercera herida a la que yo me refería era perder el prestigio, porque pertenecemos a una generación sacerdotal que no goza de la estima, del respeto y del prestigio de los que gozaron nuestros hermanos mayores o que se han despedido ya tras la hermana muerte corporal. Décadas atrás el escenario era otro bien distinto. Lo acabamos de recitar en el Salmo 128 de la hora intermedia. ¿Cuántos me han querido mal desde mi juventud? ¿Cuántos? ¿Cuántos intentan zancadillearte, quitarte la fama, calumniarte? ¿Cuántos? Pero dice el salmista, no pudieron conmigo. Esto da mucha esperanza, porque en esa tesitura estamos. Perder el prestigio a algunos les asusta, otros no se resignan en una batalla imposible que no tiene salida. Hablaba de una cuarta herida, que era perder sencillamente el tiempo. Cuando nuestra posición mediocre hace que nos situemos sin que nuestro ministerio nos haga felices, ni podamos hacer el bien a los que se nos confían. Y te entra en algún momento la sensación de estar sencillamente perdiendo el tiempo por vivir mal tu vocación. Añado una quinta herida que me fue sugerida en el turno de preguntas en el encuentro anterior. Cuando se habla del desafecto, el desafecto que a veces se percibe en algunos sacerdotes, que ellos experimentan la soledad y la lejanía, por tantos motivos tal vez, algunos fundados porque a veces la vida y sus protagonistas no nos trata bien, y una primera vez te duele, una segunda vez te molesta además, y una tercera o subsiguientes veces sencillamente te desenganchas. Pero hay otro tipo de desafecto, que es el que yo suelo llamar el desafecto hipócrita, porque es el propio de los que están quemados sin haber ardido nunca, o los que están de vuelta sin haber arriesgado jamás. Y se ponen como estupendos, como ofendiditos. Esa sección de un presbiterio que coincide con los pieles finas, que no es una comunidad apache, sino los que tienen la piel fina. Unos con razones, porque como digo, a veces la vida y sus protagonistas no nos tratan bien y son injustos y nos hacen sufrir hasta provocar el desafecto. O es otro desafecto vacío de que, no teniendo razones, se empeña cómodamente en vivir en la oposición. En medio de estas aguas turbulentas estamos llamados a ser pontífices, porque son heridas
estas 5 señaladas brevemente, recordando las que expuse con detenimiento en el encuentro anterior, que evidentemente nos condicionan nuestra identidad sacerdotal. Comienzo propiamente el encuentro de esta formación permanente con una metáfora que está en el Evangelio, que es la metáfora de la barca, la metáfora del barco en la travesía de la historia. Todos tenemos presentes esa escena que relata el Evangelio de Marcos 4, 35, 40, cuando Jesús, tras un momento eufórico de éxito pastoral y los discípulos más contentos todavía, Él les manda ir a la otra orilla, quedándose Él a rezar. En el entretanto sucede una tempestad. Los que habéis estado en Tierra Santa, atravesando parcialmente el mar de Tiberíades, no sé si alguna vez os ha ocurrido asistir dentro del mar, en la barquita, a una tempestad. A mí me sucedió una vez, en pleno mediodía, y creedme que daba miedo. Son corrientes subacuáticas que provocan una inestabilidad en tu barca que dices, santo Dios, ¿a qué mástil me puedo agarrar, me puedo abrazar y que alguien me dé la absolución de mis pecados, por si acaso no hay una ballena que luego a los 3 días me pueda devolver a la orilla? Y estás con esas, ¿no? La tempestad calmada, Jesús aparentemente dormido, en un caso, o andando sobre las aguas en el otro relato, parece que suscita esta perplejidad. ¿Por qué quedas dormido y no haces algo por nosotros? ¿Qué haces tú como fantasma andando sobre las aguas? Y Jesús interviene en ambos casos para calmarlas. Hay una novela del famoso autor francés Gustave Flaubert que se llama Madame Bovary. Narra la sombría historia de un matrimonio en la Francia del siglo XIX que va a terminar en tragedia. Y en esa novela se narra los avatares de esta mujer apasionada que no siempre acierta con sus opciones. Y sin embargo, es lo que quiero leeros, nunca dejó de esperar. Es lo que yo quiero rescatar de esta preciosa novela, la espera que se torna en esperanza. En medio de una situación de desencanto, de fracaso y de muchos sufrimientos por sus errores en la vida, ella es descrita de esta manera. En el fondo de su alma, sin embargo, ella siempre esperaba un acontecimiento. No sabía qué es lo que esperaba, no sabía qué, pero cada mañana, apenas se despertaba, comenzaba a esperar pensando que habría llegado ese día y se ponía a la escucha de todos los rumores. Se ponía de pie como en un sobresalto, quedando confusa de que ya despierta no pasase nada. Así, al caer de la tarde, y cada vez más triste, deseaba que volviese nuevamente a amanecer para seguir esperando. Fin de la cita. Podemos atravesar tormentas, periodos de nuestra vida aciagos, y sin embargo hay un rebelde en el corazón que no sabe renunciar a seguir esperando. Esta espera es la que nos mantiene vivos si no la censuramos, porque puede darse que la espera sea sencillamente acorralada, expulsada
por una censura que nos hace cínicos. Madame Bovary, a pesar de llegar cada tarde cada vez más triste, deseaba que volviera a amanecer para recomenzar el ritual de la espera de su alma. Duc in altum, remad mar adentro. Y con la distinta edad ministerial de los que aquí estamos, como diáconos o presbíteros, estamos llamados a seguir remando mar adentro, duc in altum. Quiero leeros lo que va a aparecer en un próximo libro mío sobre las distintas actitudes ante la Iglesia de nuestros días con las diferentes barcas de quienes remamos. Tomo la intuición, que luego desarrollo yo a mi manera, del cardenal François Bustillo, cardenal franciscano, hecho recientemente cardenal por el Papa Francisco, y que está publicando una serie de libros bien interesantes sobre el ministerio sacerdotal y sobre la vida consagrada. Propone una serie de visiones en torno a la óptica correspondiente desde la que uno se puede asomar a la vida de la comunidad cristiana, proyectando inevitablemente su particular visión sobre ella. En el mar de tu biografía, tú con tu barca navegando, ¿cómo concibes a la Iglesia? Parafraseo, por tanto, 8 modelos súper breves que él sugiere desde el símil de la travesía marítima. Primera visión, la visión de la catástrofe. Es cuando la Iglesia se puede comparar con el Titanic. El barco se hunde y nosotros con él. Hay una falta de vocaciones evidente y la media edad es muy longeva en nuestros presbiterios. Se nota la desafección que hay en familias y el conjunto de la sociedad ya no tiene el timbre de la identidad cristiana de otros momentos de siglos atrás. La visión catastrófica de concebir la barca de la Iglesia como un Titanic a la deriva. Segunda visión, la conformista. En este caso no hay pasión, sino pasividad. En un dejarse empujar por una corriente con las velas rotas, sin más espera ni esperanza. Sería el equivalente de quien con una mediocridad contada, pesada y medida, se cierra a cualquier sorpresa que pueda desestabilizar sus seguridades aburridas. La visión conformista. La tercera visión es la mesiánica. Dentro de la tragedia que como tal se percibe, la tentación es la de construir un arca, como hizo Noé. Se trata de un enrocamiento atrincherado en el que solo unos pocos elegidos podrán salir a flote tras la tormenta si se permanece fieles a las esencias que ellos representan. El arca de Noé, de los míos, de los nuestros y los demás que se hundan. La siguiente es la visión pesimista. Cuando se navega en un barco fantasma que no tiene brújula, donde sabiendo el punto de partida cada vez más olvidado y lejano, se desconoce por completo a dónde podremos llegar, a qué puerto nos encaminamos. Se avanza así en una extraña deriva, rodeados por una espesa niebla que llena la mirada de incertidumbres y de temores,
y, lógicamente, acabamos cansados. La siguiente visión es la visión ingenua, que responde a los que bogan sin darse cuenta de lo que acontece ni para bien ni para mal. Ellos están al margen, en una especie de crucero de placer donde se lo pasan bomba, sin ninguna preocupación a bordo, creyendo que la que pudiera ver se quedó atrás en tierra firme, en esa tierra firme de sus pretéritos. De tal manera que todo se puede renegociar, todo se puede recolocar, todo se puede maquillar y arreglar para que nunca pueda saltar en la conciencia la sospecha de que vamos mal. Hay todavía alguna visión más, como es la visión combativa, señalando siempre a los demás como los agentes de nuestros males y pesares. Individuamos a los políticos de diverso signo, a los obispos discretos y timoratos, a los periodistas tendenciosos y burlones, como quienes son culpables de nuestro descrédito y de nuestra insignificancia. Entonces el barco eclesial se convierte en fragata guerrera, que sin cuartel reacciona con cañonazos a la defensiva contra todo lo que se menea. Quedan dos visiones. La penúltima es la visión disciplinada, cuando con una resignación abrumadora se piensa que la Iglesia es un gran barco de carga que transporta un ingente patrimonio pesado en el que los siglos de singladura hace que la travesía se haga necesariamente lenta entre puerto y puerto de la historia de la humanidad en donde vamos atracando. Se asume como tal, pero estamos deslomados. Y la última visión es la visión de conexión, que es cuando la labor y la misión de la Iglesia consiste en el trasbordo rápido y puntual de las personas de una orilla a la otra a través de una especie de ferris que sin especial resonancia llevan a su destino a los humanos navegantes, tal y como dijo Jesús a sus propios discípulos: vamos a la otra orilla. Hasta aquí mi paráfrasis de estas 8 visiones navegadoras de la Iglesia de Jesús en nuestros días. Concluye, y aquí sí que le cito, el cardenal Bustillo, diciendo que evidentemente estas imágenes son un poco caricaturescas, pero muestran aspectos reales de la vida eclesial. Son reflejo de formas y estilos diferentes y de situaciones e inquietudes que oímos a nuestro alrededor. En el puerto, un barco está protegido por los envites del mar, pero un barco no está concebido para quedarse en el puerto, porque su vocación es atravesar los océanos, admirando las maravillas, evaluando los riesgos y evitando los peligros. Fin de la cita. Tercer punto, el todo en el fragmento. Es una frase que tomo de Hans Urs von Balthasar, das Ganze im Fragment, el todo en el fragmento. Con esta expresión, es el título de su libro, él abordaba el significado del tiempo frente a la eternidad e irá componiendo en diversos capítulos la respuesta a problemáticas puntuales sobre la historia desde una visión de conjunto. Dice Balthasar, la historia desde un punto determinado. No me quedo en el punto como secuestrado, sino que desde ese punto, el fragmento, veo todo el conjunto que lo rodea. Dice von Balthasar,
¿Hacia dónde debemos dirigir nuestra mirada para vislumbrar en el carácter fragmentario de nuestra existencia una tensión hacia el todo? Cada fragmento, pone este ejemplo, cada fragmento de una pieza de cerámica sugiere la totalidad de la vasija y cada torso de mármol se considera la luz de la estatua completa. ¿Constituirá nuestra existencia una excepción? ¿Nos dejaremos persuadir tal vez de que en el mismo fragmento de nuestra existencia hay un todo que poder contemplar? Esto me permite a mí comenzar hablando de tres binomios insuficientes, porque son tres fragmentos que se quedan secuestrados en el punto que, siendo verdadero, es incompleto y por tanto insuficiente. Tres binomios insuficientes para una auténtica renovación, que no para una simple reforma. Estamos de acuerdo que en esta andadura ya larga del posconcilio se han hecho en la vida de la Iglesia, en la vida sacerdotal, en la vida religiosa y en la conciencia de las comunidades cristianas, mayoritariamente formadas por laicos, se han dado tantos pasos, pero también se han cometido errores. En mi libro sobre la fidelidad creativa, yo me detengo precisamente para analizar en un balance sereno cuál es la síntesis que podemos hacer en positivo y negativo, en lo que tiene de luz y de sombra, de gracia y de pecado, esta andadura de casi 50 años, más de 50 años, desde que concluyó 60 exactamente, 61 en el 26, desde que se clausuró el Concilio Vaticano II. Cuántas cosas preciosas que nos han dado luz, que han puesto cordura y nos han actualizado para poder de modo renovado anunciar el Evangelio eterno con la tradición cristiana. Pero cuántas traiciones en aras del concilio de quienes lo han leído sesgadamente, olvidando cosas que son fundamentales o imponiendo otras que estaban de más, imponiendo sus genialidades y traicionando el patrimonio de la Iglesia en lo que tiene de magisterio y de santidad. Por eso, ante esta especie de síntesis variopinta, ha habido diversas reacciones. Simplemente las enumero, porque las tengo descritas en mi libro La fidelidad creativa. En primer lugar, la restauración nostálgica de quienes piensan que habría que ir a modelos precedentes para recuperar nuestra credibilidad. Son personas que tienen nostalgia de un ayer que tal vez ellos no vivieron, pero que les enamora y que cifran en ese regreso la respuesta cabal, la restauración nostálgica. En segundo lugar, la refundación pretenciosa, que está justamente en las antípodas de la anterior. La refundación pretenciosa es decir que vamos en este camino posconciliar dando pasos, haciendo opciones, pero nos estamos quedando cortos. Habría que arriesgar mucho más. Y entonces se imaginan un Concilio Vaticano III con los documentos de sus proclamas y con las genialidades de sus osadías, los que pretenciosamente quieren refundar las cosas. En medio de estas dos tentaciones, que son dos binomios para nada, estaría el tercer binomio, que yo titulo la mediocridad estéril. Ellos no quieren restaurar nada, tampoco quieren pretenciosamente refundar nada, sino que los dejen en paz, que no los cambien, que no los toquen, que no les juzguen,
que les dejen tranquilamente donde están, en lo que piensan, en lo que hacen, en lo que dicen, mediocremente, con una mediocridad que se torna estéril para su ministerio y entristeza en su existencia. ¿Qué hacemos con estas tres actitudes que son patentes y reconocibles además? O sea, que son reconocibles. Yo propongo un cuarto binomio que introduzco con otra expresión de mi amigo von Balthasar. La semana que viene estaré precisamente en Basilea en un encuentro en torno a von Balthasar. Él dice que la verdad es sinfónica, die Wahrheit ist symphonisch. La verdad es sinfónica. Y hay que entrar en este itinerario sinfónico precisamente para evitar ese fragmento que me aísla, ese fragmento que me condiciona y que me impide ver el conjunto del todo. Desde mi fragmento asomarme a la totalidad. Y para eso hace falta no quedarme en una de las posiciones que, como digo, me aíslan, me secuestran, me limitan, me ciegan. La fidelidad creativa es un binomio que acuña San Juan Pablo II, hablando a la vida consagrada, pero que es exactamente aplicable a nuestra vida sacerdotal, como diáconos, como presbíteros o como obispos. Porque ¿qué hacemos ante esta síntesis serena que suma muchas veces números rojos, ante cosas que no salen, ante perplejidades que nos sumen, ante realidades para las que no tenemos una respuesta adecuada y estamos como confundidos, perplejos? ¿Por dónde tiramos? ¿Qué hacemos? Preguntas que nos hacemos tantas veces cuando somos sinceros en nuestros círculos pequeños de amigos sacerdotes. ¿Cómo va la Iglesia? ¿Qué dice este Papa o el otro o el que venga? ¿Qué ocurre con el obispo? ¿Por dónde va la diócesis? ¿Qué prioridades tenemos? ¿Qué deberíamos hacer? Y algunos dicen, hombre, yo creo que si somos sinceros, tenemos una primera crisis, que es una crisis espiritual. Otros dicen, bueno, no lo niego, pero también tenemos una dificultad en la convivencia fraterna. No nos aguantamos. Y hay algunos que dicen, siendo cierto lo primero y lo segundo, hemos perdido el rumbo y no sabemos qué hacer con nuestra misión en la Iglesia que pasa por nuestro ministerio. Leo lo que tengo escrito, abundando en lo que acabo de indicar, para hablar de tres actitudes que dicen, hombre, Dios, el hermano y la misión. Tres cuestiones que tienen que ver con esta crisis en la que estamos, ¿no? Bueno, pues es verdad que hay personas sensibles al primer factor, el Señor en nuestra vida, porque aquí está en verdad el quicio y en donde se juega nuestra pertenencia más frontal. Pero no es la única cuestión, siendo tan decisiva la pertenencia al Señor. Por eso hay quienes dicen que tenemos que rezar más y volver al Señor, a su palabra, a los sacramentos, a la liturgia, lo cual nadie lo va a poner en tela de juicio, pero no a costa de un reduccionismo, en este caso piadoso, que empobrezca la verdad de la auténtica renovación esperada, porque siendo Dios lo primero y principal, Él ha querido poner en nuestro horizonte otras realidades que no son Dios,
aunque tienen que ver totalmente con Él, y a las que hemos también que responder desde Él. No podemos reducir entonces toda la fidelidad creativa a una cuestión de calidad oracional, porque entonces no abordamos una crisis que es mucho más amplia. Yo rezo más, he hecho un retiro, unos ejercicios, y ahora rezo más. Ahora sigo sin hablarme con tantos hermanos, de los que paso olímpicamente y en cuyos encuentros no participo. Y me sigo desentendiendo de un ministerio que cada vez me resulta más cansino, hasta el punto de vivir aburridamente. Pero rezo más, eso sí, rezo más. Por eso, por el contrario, hay quienes tienen más bien una sensibilidad hacia la relación fraterna, la hermandad, el tú a tú, para decir que lo que está fallando es que no nos soportamos. Y se piensa que lo que hay que hacer es introducir dinámicas de grupo para mejorar nuestra relación, o conversaciones en el espíritu, que están muy de moda. Porque vivimos en una comunidad humana como sacerdotes que no nos hemos elegido unos a otros, y tenemos que aprender a aceptarnos, a mirarnos, a perdonarnos, a escucharnos. Nadie pondrá en duda que todo esto también es verdad. Pero ¿quién reduce solamente a una mejoría en la relación humana o a un intento de mayor calidad de comportamiento colectivo en una comunidad sin Dios? Estaría poniendo el acento muy parcialmente en esa sensibilidad por la relación. Es que este es muy fraterno, le gusta la fraternidad, pero es una fraternidad que termina siendo comunidad de compinches para la murmuración, el buen llantar y unos chupitos, no para abordar lo que significa que tú eres mi hermano con todas las consecuencias. No estaría percibiendo que el problema de la crisis es mucho más amplio y lo reduce a una simple terapia comunitaria, como si simple o únicamente tuviésemos delante una comunidad de vecinos a la que hay que enseñar a convivir, pagando los impuestos, diferenciando la basura y los residuos y llevándonos bien con ese pacto de mutua no agresión. Lo hemos logrado, ya somos hermanos. Finalmente, hay quienes, sin negar ni a Dios ni al hermano, acentúan la misión encomendada, el quehacer apostólico, y se posicionan viéndolo todo desde este único y parcial prisma, creyendo que todo el problema está en refundar el sentido del ministerio, tal vez inventándolo tan indebidamente que se empeñan en trabajar en un campo pastoral, social, cultural o cultural, con un modo y un método que tienen poco que ver con la razón originaria desde la que propiamente fueron llamados y luego enviados. Sería un reduccionismo de índole profesional, de pericia práctica en el campo que constituya su ámbito de actuación ante los retos que nos plantea el momento actual. Y tenemos expertos, tenemos a verdaderos artistas que están inventando formatos y formatos porque dicen que está fallando la actualización de nuestra misión ministerial. Por eso no podemos reducir la renovación de la vida sacerdotal a rezar mucho, a querernos más o a revitalizar nuestros métodos apostólicos. De hecho, no ha faltado hasta de un modo iluminador propuestas monográficas
donde han ayudado a mejorar la relación con el Señor en nuestra consagración, a mejorar la relación fraterna desde la comunión y hacer desde una óptica creativa una revisión de la misión apostólica correspondiente como curas. Pero tal vez faltaba la integralidad. Que Dios, el hermano y la misión no son rivales, no son compartimentos estancos que yo debo trabajar aisladamente, porque la fidelidad creativa hace las cuentas con estas tres realidades que yo siempre digo: poned atención a las preposiciones. Estamos consagrados a Dios con los hermanos que Él me ha dado para la misión que en la Iglesia se me confía. Consagrados a Dios con los hermanos para la misión eclesial. Este es el concepto integrador que de la mano de von Balthasar hemos querido sugerir y que ahora concluiré. Porque el concepto integrador de ese Dios a quien nos consagramos, de esos hermanos con los que fraternalmente vivimos y convivimos, para esa misión que se nos ha confiado en la Iglesia como sacerdotes, presbíteros, obispos y diáconos, tiene que ver con lo que Karl Rahner y también von Balthasar hablaban en torno a la existencia sacerdotal. Ambos la explican. La existencia sacerdotal, no la asistencia sacerdotal, sino la existencia. Cuando tu biografía se describe, se define y se reconoce no desde lo que haces, sino desde lo que eres. Existencia sacerdotal. Porque el que asiste simplemente se puede cansar, se puede desnortar, se puede desviar y se puede acabar perdiendo. El que existe, si existe de veras, siempre hará algo que sea bueno, que sea veraz y que sea bello. Por eso, la existencia, que no simplemente la asistencia sacerdotal, la asumirá San Juan Pablo II en Pastores Dabo Vobis. Y este es el último capítulo de esa preciosa exhortación posinodal, la existencia sacerdotal. Esta es la fidelidad creativa, como el binomio justo y verdadero que nos previene y nos sana de los tres binomios tóxicos a los que antes me he querido referir: la restauración nostálgica, la refundación pretenciosa y la mediocridad estéril. ¿Cuál es la fidelidad creativa de la que habla San Juan Pablo II aplicado a nuestro ministerio sacerdotal? En primer lugar, entregarnos ministerialmente a Cristo. Esta es la consagración, nuestra consecratio. Es un primer gesto en el que la vida de un sacerdote se experimenta en torno a los factores que expresan la compañía de Dios en la vida, los factores que señalan la misma vida como continuamente habitada y acompañada por ese infinito tú ante el cual mi pequeño yo crece y madura haciéndose adulto. No somos seres ignorados o desconocidos, sino mirados y amados por quien nos creó. Hay un universo en el que esa relación es expresada, nutrida y amorosamente acrecentada. Es el universo de la oración
en todos sus significados eucológicos y sacramentales, como es la Eucaristía, la palabra de Dios, el ministerio de la penitencia y la liturgia de las horas. Nuestra vida está consagrada ministerialmente a Cristo porque somos la imagen viva suya como buen pastor. ¿Y de qué se alimenta esta pertenencia al Señor ministerialmente como consagrados a Él en nuestro sacerdocio? En primer lugar, de la Eucaristía. La Eucaristía celebrada diariamente, la Eucaristía adorada en su reserva eucarística del Sagrario, la Eucaristía vivida de quien, siendo sacerdote del Señor, celebra la única misa, que es la de Cristo. Solamente ha habido una Eucaristía, la de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Desde nuestro ministerio nos adherimos a su celebración como inmerecidos concelebrantes. Por eso pertenecer a Jesucristo viviendo la Eucaristía para acabar en Eucaristía transformados, de manera que luego puedan decir de mí lo que yo digo sobre el altar: tomad y comed, tomad y bebed. Bebed y comed mi tiempo, bebed y bebed mi inteligencia, bebed y comed mi afecto, bebed y comed mis talentos. Soy vuestro porque yo lo soy de Jesucristo, siendo su sacerdote. Esto es la Eucaristía. No solamente la Eucaristía, sino la palabra de Dios. Una palabra de Dios que escucho antes de predicarla. No vaya a ser que esté predicando lo que no he escuchado. Una palabra de Dios que estudio, y si es muy bueno, es enormemente interesante que después de habernos ordenado seguimos estudiando la palabra de Dios, no solamente escuchándola y predicándola con celo, con algún subsidio académico que me pueda ayudar. Y hay recursos que son preciosos para profundizar en esa palabra de Dios que a mí me sigue hablando y de la que me hace portavoz. El ministerio de la penitencia, de la que somos ministros, pero de la que también somos penitentes usuarios. Algún autor espiritual tiene dicho que la crisis de la confesión viene de que los curas dejaron de confesarse. Y cuando tú no te confiesas, has perdido el nexo que tienes con quien es la misericordia, pierdes la conciencia de pecado y desaparece tu necesidad de pedir perdón. El que se confiesa como sacerdote es el que brinda a los hermanos ese sacramento del abrazo misericordioso del Padre Dios. Revisar si somos confesores, revisarnos si asiduamente somos penitentes. Y la liturgia de las horas, que es la cita cotidiana que tenemos con la plegaria a la que nos comprometimos desde el diaconado. La liturgia de las horas es un recordatorio vivo, porque empezamos la mañana, así lo espero, ofreciendo al Señor el día, desde el despertar, como dice el Salmo 16, al despertar me saciaré de tu semblante. Y puestos ante el Señor, de rodillas o como cada uno mejor lo juzgue, decir: Señor, te ofrezco este día, que quiero vivir contigo y para ti, sin hacerlo contra nadie. Hemos ofrecido el día y después lo expresamos en unión con toda la oración de la Iglesia,
recitando las laudes. Lo que ocurre es que luego el día viene con sus afanes y a veces nos distraemos, y lo que con sinceridad propusimos ofreciendo en la mañana, el esquema de la oración de laudes es un esquema de ofrecimiento, desde el invitatorio hasta las preces, de ofrecer el día. Pero como digo, luego viene cada jornada con su afán y olvidamos lo que sinceramente ofrecimos al principio. La hora intermedia en cualquier rincón nos convoca para retomar lo que quizás hemos descuidado en pocas horas. Es como una especie de paréntesis en donde con la palabra de Dios en mis labios vuelvo a retomar lo que dije al comenzar mi jornada. Va acabando el día y me recojo en las vísperas para saber dar gracias, reconociendo lo vivido. Termina el día con la oración de completas antes de ir al descanso. Aunque mis ojos duerman, mi corazón, Dios mío, sepa velar por ti. Y nos entregamos al sueño reparador de un descanso merecido. Y en cualquier momento del día podemos hacer el oficio de lecturas, que es esa nutrición alimentaria desde la palabra de Dios, desde los santos y el magisterio de la Iglesia, con lo que la Iglesia misma nos da su pan. La liturgia de las horas. No pertenecemos ministerialmente a Jesús, sacerdote, a quien nos consagramos, si descuidamos estos aspectos, porque son la expresión de nuestra pertenencia. Siempre que yo tengo que acoger a un cura en crisis y tiene a bien abrirme su alma, si le hago esta pregunta que tiene que ver con lo que acabo de exponer, sinceramente me reconocen que hace tiempo que todo esto fue abandonado, que está en los mínimos, que está con el piloto automático y que va dando tumbos en el camino. Abandonar la oración en lo que tiene de Eucaristía, de palabra de Dios, de penitencia, de liturgia de las horas, de oración personal ante un sagrario, de los pia esercitia que se dice en la liturgia, en nuestra devoción a María y a nuestros santos más significativos. Abandonar todo este mundo, este universo, es ponernos en el borde del precipicio que nos terminará desnucando. Pero no es lo único, porque hemos dicho que en el itinerario sinfónico queremos conjugar desde las preposiciones a Dios, a los hermanos y a la misión. Y por eso, tras reclamar la pertenencia a Dios, a quien nos consagramos, tenemos que decir que lo hacemos con los hermanos que se me dan como regalo. Si la consecratio es la pertenencia a Cristo sacerdote, la comunio es lo que me hace hermano de los que se me han dado. La comunión fraterna está viviendo esta conciencia de saludable mendicidad. Somos mendigos de los hermanos. Cuando ellos me empujan a abrirme a ellos, de quienes tengo que aprender y a los que yo puedo enseñar, de los que puedo recibir y a los que yo puedo regalar, con quienes es posible hacer un camino mutuo, de mutua ayuda para un destino común. Ser incompletos no es una tragedia, sino una gracia que sabe a regalo. Porque ¿quién es completo? Completo solamente es Dios. Y fijaos que todas nuestras dificultades de convivencia fraterna verdadera viene de la afirmación de creerme yo Dios
¿En qué sentido? En creerme que yo lo sé todo y por tanto nadie a mí me puede enseñar nada. Que yo lo tengo todo y por tanto nadie me puede dar nada porque no me falta nada. Y que yo lo puedo todo por mí mismo y no necesito la ayuda de ninguno. Solamente Dios lo sabe todo. Solamente Dios lo tiene todo. Solamente Dios lo puede todo. Yo que no soy Dios, sé algunas cosas. Las demás me las enseña Dios en los hermanos. Yo que no soy Dios, no tengo todo. Dios me lo regala con el don de los hermanos. Yo que no soy Dios, no lo puedo todo. Dios me lo posibilita poniéndome a mi lado a los hermanos que me da. Es aquí donde se enclava para el presbítero, tanto secular como también el religioso, que debe vivir su vocación eclesial incluyendo esta dimensión fraterna siempre. De no hacerlo, se da pie a todo tipo de patologías humanas y cristianas que a veces se observan en los sacerdotes, patologías humanas y cristianas. Hay un documento de la Comisión Episcopal del Clero que dice: el presbítero debe situarse en permanente actitud de crecer en la comunión para poder superar autarquías, parroquialismos, pastorales solitarias o erráticas, deudoras muchas veces de las propias manías o monotemas pastorales. Es el famoso documento La formación permanente de los sacerdotes según la Pastores Davobovis. ¿Cómo se vive la comunión? En primer lugar, con la comunión con mi propia vida. Que no haya en mi vida desgarros, que no haya en mi vida asignaturas pendientes, que yo en la medida de la posibilidad y con la ayuda de la gracia tenga unificada mi existencia. Que no haya cosas sin resolver, que no haya temas pendientes. La comunión con mi propia vida como proyecto de Dios en mi biografía. Una persona descentrada, una persona rota, una persona desquiciada, es una persona que no puede vivir en comunión con los demás, porque no entiende a los otros, porque no se entiende a sí mismo. Y va dando bandazos, y va con desgarros desangrando su vida. Comunión con la propia vida, que es todo un trabajo de honestidad, de terapia personal, para la que es preciso Dios y ayuda. Dios y ayuda. Es verdad que cuando somos mozos, en nuestra guajez más lejana, cuando éramos guajes, necesitamos todos, pienso, todos absolutamente, de una dirección espiritual, de un acompañamiento espiritual que tanto bien nos hizo. Vamos cumpliendo años, nos vamos haciendo grandes y seguimos necesitando una confrontación verdadera con alguien que me ayude, con alguien que sea para mí sencillamente una compañía para que yo pueda llegar a mi destino. Quizás no con la frecuencia de la época de la mocedad, cuando yo era un crío adolescente, pero sí puedo tener en mi vida una referencia para decir, de vez en cuando yo hablo contigo y confronto cosas, ilumíname, aconséjame, acompáñame. No me suplas, acompáñame, porque mi libertad es mía. Pero a veces la libertad se apaga porque le falta luz,
o se desnorta porque se extravía y necesitamos la ayuda sensata y fraterna de quien me pueda vivir la comunión con mi propia vida como proyecto de Dios en mi biografía. La comunión con el sucesor de Pedro, se llame como se llame. Porque a veces se repite lo que decía Pablo, unos que dicen que son de Apolo, otros de Pablo. ¿Es que Pablo o Apolo ha redimido vuestras almas? ¿Ha entregado su vida por vuestra salvación? Y algunos dicen, no, con ese papa sí, con este no. O vamos a ver por dónde tira el actual. La comunión con Pedro, con el sucesor de Pedro, que es el que confirma nuestra fe. Con el sucesor de Pedro en lo que tiene, no solamente cuando habla ex cátedra, no cuando hace un comentario chistoso volviendo en avión, que eso es diferente. Eso no te vincula magisterialmente. Y a veces hemos escuchado comentarios ocurrentes, volviendo en un avión o en una tertulia cualesquiera. Cuando el Papa habla y si ha dicho una cosa que no era completa o ha resultado en la percepción ambigua, ya la aclarará. Pero hay que escucharlo y rezar por él y no romper la comunión con el que se nos da como sucesor de Pedro que nos preside. La comunión con el obispo propio, aquí me voy a poner colorado, claro. Porque no es este o el otro obispo, es quien representa el obispo como sucesor de los apóstoles en nuestra iglesia particular. El obispo tiene su magisterio propio. El magisterio propio es cuando hace una homilía, escribe una carta pastoral, cuando realiza su ministerio visitando pastoralmente a las comunidades, cuando, como en esta mañana, para mí tan gozosamente me encuentro con un nutridísimo grupo de curas a los que quiero y por los que me sé querido. También el obispo puede hacer otros comentarios, sí, basta que me pilléis en el pasillo y me hagáis cualquier pregunta y yo respondo lo que yo pienso particularmente al respecto. O, por ejemplo, escribiendo un tuit en mi cuenta X, que lo hago con una cierta frecuencia, donde abordo temas que no son ex cátedra, la mía, sino al hilo de lo que está cayendo. Y puedo poner un tuit, porque ha habido una catástrofe, en un terremoto, en un accidente minero, en un accidente ferroviario o en la desgobernanza de quienes mal nos gobiernan. Y voy y lo digo, con mucha libertad. Y como yo digo las cosas, bueno, pues con mi poco o mucho talento, más bien poco, con mi inteligencia, la que Dios me ha dado y que yo no siempre cultivo, y con la prudencia que me hace responsable, siendo dueño de mis palabras y señor de mis silencios. Y lo digo, y lo que he dicho hasta ahora lo mantengo. Lo mantengo, hasta el último tuit, lo mantengo. Eso tiene que hacerse una especie de adhesión incondicional a lo que ha dicho el obispo en un tuit. No, ni mucho menos. Yo jamás pido eso. Pero sí que se piense lo que digo. Que se piense. Eventualmente se puede confrontar y me haríais bien si lo hacéis. Comunión con el presbiterio diocesano y sus gestos de encuentro. El presbiterio tiene todas nuestras edades. No sé en esta reunión quién será el más joven de todos. ¿Quién puede ser? Jesús, presbítero joven. El más joven, ¿no? Jesús del Riego. ¿Y el mayor? ¿Quién puede ser el mayor? Bueno, pues fijaos, no vamos a pedir el carnet de identidad.
desde el mayor de vosotros, el más presbítero de los presbíteros, hasta el más joven de ellos, cuántas edades. Y detrás de las edades, cuántas inteligencias amuebladas diversamente. Cuántos talentos en el afecto, cuántas ideas que van y vienen, cuántas cosas nos hacen distintos y bien diferentes. No nos hemos elegido ninguno de los aquí presentes y sin embargo Dios nos ha hermanado. El presbiterio diocesano nos convoca precisamente a reconocernos sin sabernos dioses, a enseñar aprendiendo, a compartir recibiendo y a crear posibilitando la ayuda de los demás. Porque siendo diferentes somos mendigamente incompletos. Sin ser esto una tragedia, como acabo de apuntar. Para esto tenemos gestos. Y los gestos son encuentros como este, encuentros de arciprestazgo, ejercicios y retiros espirituales, fechas de nuestro calendario, misa crismal, Cristo sacerdote, San Juan de Ávila. Es decir, cómo nutrimos. Y cuando notamos que en este aspecto de la comunión fraterna se dan fallos, hay inhibiciones y sobre todo ausencias, una vez no pasa nada. Bueno, una vez, tantas veces podemos estar imposibilitados, desde que estamos con fiebre a que tenemos un funeral o estamos de viaje. Pero tú no rompes la comunión por esa ausencia justificada. Me refiero cuando es ausencia desafectada, que es la que daña al que se ausenta y a los que no gozamos de la presencia de un querido hermano. Por tanto, el presbiterio diocesano, diferenciado por edades y sensibilidades, pero sabiéndonos unidos en una fraternidad a la que Dios nos llama, cuidando los gestos de nuestros encuentros, como acabo de señalar. Es muy importante, y así se sugiere en los documentos eclesiales de los últimos papas y en los magisteriales de sínodos y concilios, la importancia de la amistad sacerdotal. Y ante cualquier punto, yo con mis amigos comento cosas, no con la entera comunidad episcopal en mi caso. No pido la palabra para decir a todo el mundo, yo tengo una duda, o me está pasando esto, no. Pero con mis amigos lo hago. Y tener un amigo, como dice la Escritura, es tener un tesoro. Siempre y cuando ese amigo a ti te ayude a crecer, a madurar, como una compañía que te permite llegar a tu destino. Tus verdaderos amigos. Tener un amigo es tener un tesoro. Y yo creo que sería muy bueno, justo y necesario que en nuestro presbiterio tengamos amigos a los que abrir nuestro corazón, abrir nuestra alma, para crecer junto a Él, como ayuda que Dios me regala. Bueno, finalmente en este punto estamos terminando la comunión con otras vocaciones eclesiales. Porque no solamente vivimos nuestra vocación con el presbiterio, con el Papa, con el obispo, con los demás compañeros del presbiterio, con los diáconos, sino también con otras vocaciones eclesiales, como consagrados y como laicos, con una sinodalidad bien entendida, cuidado, bien entendida. Porque la sinodalidad de Fuente Ovejuna todos a una, no. La sinodalidad de los pulsos que algunas conferencias episcopales se están empeñando, como la alemana, no.
La sinodalidad como asambleísmo, no. La sinodalidad como comunión desde la vocación recibida. Nosotros como pastores desde nuestro ministerio. Los consagrados desde el carisma de sus fundadores. Y los laicos desde su compromiso bautismal en el ámbito de la familia, del trabajo y de la política. 3 vocaciones distintas que tienen que vivir en comunión fraterna, no asambleada. Pertenecemos ministerialmente a Cristo sacerdote, al que nos consagramos, con la comunión de un presbiterio, en donde, presidido por el obispo, ahí tengo yo a mis hermanos, la consecratio, la comunión, y ahora viene el tercer y último momento para una renovación, que no reforma, de nuestra vida sacerdotal, para la misión que en la Iglesia se me confía, la misión. Desde la pertenencia de nuestra consagración sacerdotal que nos hace permanecer junto al Señor, atención a las 2 palabras que acabo de emplear, una pertenencia que pertenece, no una permanencia en la que estoy sin saber de quién soy. Es una permanencia en la que yo pertenezco al Señor y a los hermanos. Bien, pues desde esa pertenencia sacerdotal que nos hace permanecer junto al Señor y desde la comunión que nos constituye en fraternidad apostólica dentro de una iglesia particular, nos abrimos a la misión que se deriva también de nuestra llamada. ¿Cuáles son las fuentes de nuestra misión sacerdotal? Pues la fuente primordial, por antonomasia, es Cristo, porque Él fue el enviado que llamándome a mí me envía. Fue y llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos después. Esa es la fuente primordial de mi misión ministerial. Tengo que discernir los rostros de aquellos a los que se me envía, porque siempre en ellos habrá alguna pobreza, pobreza de fe, pobreza de afecto, pobreza de paz, pobreza de bienes. Y Dios me envía ministerialmente para que pueda ser samaritano de todos ellos, porque a los pobres nos envía Jesús, sea cual sea el rostro de sus pobrezas. A los pobres no los elijo yo, los pobres se me dan, se me señalan, a los pobres se nos envía. Discernir qué rostro de pobreza, de pobres, yo tengo que samaritanamente, desde mi ministerio, poder entregarme. Y enviados a la viña del Señor como sacerdotes desde los Triamunera. Quiero citar un texto largo de la Congregación para el Clero, ahora dicasterio, en un documento muy rico, es una instrucción sobre el presbítero, pastor y guía de la comunidad parroquial. Y fijaos lo que dice sobre la misión ministerial. Se ha desarrollado en algunos lugares una tipología multiforme de presbíteros, desde el sociólogo al terapeuta, desde el obrero al político, desde el mánager hasta llegar al sacerdote jubilado, entre comillas la jubilación, autojubilado, que no da un palo al agua, eso no lo dice la congregación. A este propósito se debe recordar que el presbítero es portador de una consagración ontológica que se extiende a tiempo completo, existencia sacerdotal. Su identidad de fondo hay que buscarla
en el carácter conferido por el sacramento del orden, por el cual se desarrolla fecundamente la gracia pastoral. Puede suceder que también algunos sacerdotes, tras haber comenzado su ministerio con un entusiasmo cargado de ideales, experimenten el desinterés y hasta la falta de fraternidad en el presbiterio diocesano, desde el aislamiento personal hasta la ausencia de interés y apoyo por parte del obispo mismo y de la propia comunidad, desde problemas personales incluso de salud hasta la amargura de no encontrar respuestas y soluciones, desde la desconfianza por las tesis y el abandono de la vida interior hasta incluso la falta de fe en algunos sacerdotes. De hecho, el dinamismo ministerial, exento de una sólida espiritualidad sacerdotal, se traduciría en un activismo vacío y privado de valor profético. Resulta claro que la ruptura de la unidad interior, comunión consigo mismo, en el sacerdote, esa ruptura interior es consecuencia sobre todo del enfriamiento de la caridad pastoral, o sea, del descuido a la hora de custodiar con amor vigilante el ministerio del que es portador para el bien de la Iglesia y de la humanidad. Fin de la cita. Enviados desde los Tria Munera, tenemos que enseñar, tenemos que santificar y tenemos que saber gobernar. Enseñar con una palabra de la que somos los primeros discípulos. Como he dicho antes, una palabra escuchada y orada, estudiada y comprendida, explicada y testimoniada. Tenemos que santificar con una gracia de la que somos los primeros mendigos y, por tanto, esa gracia que mi ministerio distribuye es la gracia que a mí en primer lugar me alcanza cuando oro con la liturgia de las horas, cuando celebro la Eucaristía, cuando confieso y me confieso, cuando distribuyo los sacramentos que en mis manos pone la Iglesia. Y gobernar con una sabiduría de la que somos ministros, no patrones, ministros. Esa sabiduría que me permite acompañar a la gente con paciencia, sin sobresalto, con buena forma y educación, con caridad cristiana. Conclusión. Reaviva la gracia de Dios recibida por la imposición de las manos. Es lo que dice Pablo emocionado a su discípulo Timoteo. San Juan Pablo II, al comentar este texto en ese capítulo de la existencia sacerdotal, en Pastores Damo Vobis, añade diciendo: reaviva cada día la gracia de Dios recibida por la imposición de las manos. Hay fechas en nuestra biografía humana y sacerdotal que debemos cuidar. La fecha de nuestros aniversarios. Cuando fuimos hechos cristianos, yo el otro día en Madrid fui a la parroquia en la que fui bautizado y me emocionó poder besar aquella misma pila bautismal, la misma. O rezar ante la Virgen del Carmen a la que fui consagrado después de ser hecho hijo de Dios en el bautismo. Celebrar mi bautismo, mi primera comunión, mi confirmación, celebrar mi diaconado, celebrar mi presbiterado. En mi caso tengo otras celebraciones como hijo de San Francisco o como obispo. Son fechas que nos reclaman para hacer esa pregunta: ¿cómo vas? ¿De dónde vienes? ¿Y hacia dónde se van tus pasos? Reaviva cada día la gracia de Dios recibida por la imposición de las manos. Es verdad que tenemos aguas turbulentas bajo el puente de nuestro momento. Aguas turbulentas en ese puente que es nuestro ministerio, que nos dejan heridos
como acabo de describir recordando la conferencia anterior. Pero en las tempestades que Jesús calma, en esa espera, como hemos aprendido de Madame Bovary, y en ese surcar los mares con distintos navíos eclesiales, nos atenemos a la barca de Jesús, no al arca de Noé, ni al Titanic, ni a las fragatas guerreras, ni a los barcos de recreo en cruceros banales. La barca de Jesús, en la que Jesús es el capitán de nuestra trayectoria. Y para eso queremos poner desde los tres fragmentos señalados el todo de nuestra identidad, como hemos aprendido de von Balthasar, sacudiéndonos las restauraciones nostálgicas, las refundaciones pretenciosas y las mediocridades estériles. Y con San Juan Pablo II queremos vivir nuestro ministerio entregados ministerialmente al Señor, con los hermanos que se nos dan como regalo para la misión que en la Iglesia se nos confía. Bueno, pues hay un antes y un después en la primera conferencia y en esta con la que he querido rematar una pista de trabajo personal y también comunitario. Si os ha ayudado, Dios sea bendito, y a vosotros muchas gracias.